primero vamos a partir hablando un poquito sobre qué es el COVID-19 o SARS-CoV-2. Los coronavirus son un grupo de virus conocidos que causan cuadros clínicos que van desde un resfrío común hasta cuadros severos respiratorios como una neumonía. Y desde diciembre se detectó el SARS-CoV-2, que es una cepa particular de coronavirus que no había sido identificado nunca en humanos. ¿Ya? Y que es el famoso coronavirus que ha causado toda esta pandemia. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Se transmite de persona a persona por gotitas, cuando tose, habla o estornuda, de persona a persona por contacto directo, o sea, si una persona contagiada toca a una persona sana, o cuando una persona sana toca algún lugar con sus manos que haya sido contaminada por una persona que está contagiada y después la lleva a su mucosa, ya sea boca, nariz u ojos, ¿ya? Tiene un periodo de incubación promedio de entre 2 a 14 días y es un cuadro clínico que ha presentado múltiples síntomas, pero los principales son fiebre en un 84%, tos entre un 30 y un 60%, mialgia, fatiga, sensación de cansancio, disnea, que es dificultad para respirar en un 18%, odinofagia, que es el dolor de la garganta, cefalea y sintomatologías generales como de resfrío. Entonces, con todo esto empiezan a aparecer las preguntas en una mujer embarazada. Entonces, ¿una mujer embarazada tiene más riesgo de contagiarse de un coronavirus? La verdad es que en un principio no, ¿ya? No tiene mayor riesgo que la población general, aunque todavía los datos son muy limitados porque no tenemos mayores estudios, no ha sido estudiado en profundidad, no hay publicaciones que avalen que pueda tener más riesgo. ¿Se puede transmitir el virus de mi hijo? O sea, si yo estoy contagiada a mi hijo mientras estoy embarazada, al ser un virus nuevo, y como le explicaba, que no hay muchos estudios ni pruebas sobre la transmisión, durante el parto y embarazo y lactancia no tenemos la certeza de que eso ocurra. Por ahora, lo único que se ha hecho es detectar, hacer pruebas en el líquido amniótico, la sangre de cordón umbilical o la leche materna, y hasta el momento no han habido casos de traspaso a través de esto. ¿Qué medidas debo tomar entonces? Primero, lavado de manos frecuente. Todas estas medidas son en general para la población en general, ¿ya? Entonces hay que recalcarlas. Lavado de manos frecuente, ya sea con agua y sabón o con algún alcohol gel que podamos llevar en nuestra cartera, tenerlo a mano, etcétera. Limitar los viajes a lo estrictamente necesario, o sea, tratar de hacer un viaje que sea específicamente necesario hacerlo y no por hacerlo de más. Evitar aglomeraciones y el transporte público. Al toser o estornudar, cubrirnos la nariz con la boca, cubrirnos la nariz y la boca, con el codo flexionado, con un pañuelo desechable que este después debe ser eliminado. Evitar tocarse la nariz, ojos y boca, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Limitar las salidas y tratar de juntar las atenciones. Por ejemplo, si yo tengo el día lunes una consulta al ginecólogo para mi control y también me tengo que tomar, no sé, el día miércoles exámenes, tratar de juntar las dos atenciones en un día para evitar ir doblemente a la clínica, ¿ya? Y por supuesto usar mascarilla porque eso disminuye mucho el riesgo de contagio, solamente quería un 5% del riesgo de contagio si es que estoy con una persona contagiada. ¿Qué debo hacer si yo, estando embarazada, tengo sintomatología de COVID-19 o creo haber estado en contacto con una paciente o con una persona COVID-19? Primero, siempre informar a tu equipo médico, darle las indicaciones, y ellos van a dar las indicaciones y procedimientos que debe seguir. Esto quiere decir que en el fondo tú le cuentas, sabes que estuve, no sé, con esta persona, que es positivo, tengo susto, no sé qué, y el médico te da las indicaciones que lo más probable esperemos, veamos si hay síntomas, o anda a tomarte una PCR, etc. Y obviamente tomar todas las medidas preventivas de contagio que se han puesto durante toda esta pandemia, que son las medidas de aislamiento domiciliario. Otra pregunta que es muy frecuente: si soy COVID positivo, ¿mi hijo puede nacer por parto normal o hija? La verdad es que la vía del parto va a depender solamente de la condición materna. No hay una contraindicación para que sea un parto normal, ¿ya? Va a depender si el cuadro que estás cursando como COVID positivo es asintomático, con síntomas leves, moderados o severos. Si es asintomático, síntomas leves o moderados, que te permitan tener un parto normal, no hay contraindicación. Si hay un compromiso respiratorio mayor, se va a evaluar caso por caso
qué es lo más óptimo para esa madre, qué es lo más óptimo para ese recién nacido, ¿ya? Pero no es una indicación, por ejemplo, de cesárea absoluta, ¿ya? Sí, obviamente se deben tomar algunas medidas para evitar el contagio después del parto, como el uso de mascarilla, lavar la zona de las pechugas para que esté libre de riesgo de contagio, lavarse las manos, etc. ¿Puede estar acompañada durante el trabajo del parto y el parto? Sí, puedes estar acompañada con tu pareja, esposo o acompañante elegido sano, siempre y cuando estés sano. Esa persona va a ser la única que se va a mantener durante la estadía en la clínica y que va a ser la persona autorizada. Ya una de las medidas que ha tomado la clínica es disminuir el ingreso de muchas visitas, o sea, solamente la persona asignada, que en este caso va a ser el padre o el acompañante designado, para estar en el parto y después en la estadía durante el postparto. Otra pregunta que apareció muy frecuente es que si estoy COVID positivo, ¿mi hijo puede tomar leche materna? Según la indicación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda sí o sí mantener la lactancia, ya sea para madres sospechosas o que se encuentran confirmadas, ya con síntomas leves o moderados, siempre y cuando la condición materna lo permita. Obviamente, si una paciente que está en un área restringida de cuidados intensivos, no va a poder darle pecho a esa guagua, pero sí está con una sintomatología en donde está que se siente habilitada o ya sea para extraerse o para darle directamente, no habría problema. La SOCIPE, que es la Sociedad Chilena de Pediatría, también lo recomienda porque obviamente los beneficios de la lactancia materna van a ser mucho mayores que los riesgos si se toman todas las medidas para prevenir un contagio. ¿Cuáles son nuestros beneficios? Por ejemplo, va a proteger al lactante de infecciones respiratorias. Eso está más que comprobado, disminuye alrededor de un 30 o 40% las infecciones respiratorias. Además de infecciones digestivas graves, o sea, que provocan diarreas graves, también disminuye la frecuencia de otitis, confiere protección contra virus respiratorios como el VRS, por ejemplo, y el tiempo de hospitalización que estos podrían permanecer. Además, la lactancia materna exclusiva disminuye también el riesgo de muerte súbita. Entonces, si ponemos todo esto en una balanza y tomamos todas las medidas, el riesgo de contagio va a ser muy mínimo frente a todos los beneficios que podemos ganar respecto a tener una lactancia materna. Estas son las recomendaciones que pone el MinSal, ya sobre, en fondo, dar leche materna y el riesgo de estar contagiado con COVID, en el fondo un poquito lo que le hemos hablado, y algo que ellos destacan es que además la lactancia materna puede ser una fuente de inmunidad pasiva frente a las infecciones por coronavirus, o sea, quiere decir que si esta madre está contagiada, generó anticuerpos, es altamente probable que esos anticuerpos se traspasen a través de la leche. Entonces, estaría como dándole todos esos anticuerpos para coronavirus a esta bobita que acaba de nacer, ¿ya? Obviamente hay que mantener sí o sí las medidas de prevención de transmisión e higiene, lavarse las manos frecuentemente antes de tomar al recién nacido, antes de darle pecho, quizás disminuir un poquito las tomas en brazo a ese recién nacido, si los voy a tomar en brazo, usar mascarilla, va a ser por un tiempo delimitado, 14 días, o hasta estar seguros de que esa madre está negativa, pero va a valer la pena para evitar un posible contagio. ¿Ya? ¿Cuáles son los pilares de una lactancia exitosa? Que independiente si tenemos coronavirus o no, hay que realizarlo. Contacto piel a piel postparto. Eso sí se puede hacer. Mamá dentro de la primera hora de vida, mamá frecuente y efectiva y alojamiento conjunto. Esto se podrá haber afectado un poco, ya que en fondo hay que mantener cierta distancia, disminuir un poquito las tomas en brazos, etcétera, quizás que esté más tiempo con el padre si es negativo, pero igual vas a estar con tu abuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como clínica para el manejo de las pacientes durante la pandemia? ¿Ya? La clínica ha tomado ciertas medidas para evitar contagio y la sobreexposición de las pacientes, ¿ya? Y en el caso de la embarazada, las medidas son estas. Desde las 37 semanas, se va a tomar una PCR para coronavirus semanal hasta el momento del parto. Eso nos permite a nosotros realizar un tamizaje y saber y tener el resultado de pacientes que pueden estar con coronavirus, pero ser asintomática y así tomar todas las precauciones para evitar un contagio al resto de
ya sea el personal de salud o el resto de las pacientes, ¿ya? Disminución de la estadía hospitalaria mientras la condición materna y del recién nacido lo permite. ¿Qué quiere decir esto? En general, las pacientes que tienen un parto normal, su estadía hospitalaria es de alrededor de 3 días y de una cesárea es de 4 días. Eso es lo que puede cubrir el ISAPRE. Pero la idea es como evitar una sobreexposición. El parto está con una estadía de 2 días y las cesáreas de 3 días siempre y cuando la condición de la madre y del recién nacido lo permita. O sea, por ejemplo, si ya cumplí los 2 días, pero mi guaguita ha bajado mucho de peso o se puso un poco amarilla o la lactancia no está bien instaurada, etcétera, podría eventualmente quedarse hasta el 3er día para tener ese apoyo y en el fondo poder apoyar a esta madre y esta familia durante el día que le queda de estadía. Ya no es una indicación absoluta. Se restringieron las visitas, como les explicaba con anterioridad, solo al padre o al acompañante designado. Esto quiere decir que no pueden ni venir los abuelos, ni los hermanos, ni los primos, ni las hermanas, etcétera. Obviamente para disminuir la sobreexposición, ya sea para la madre, el recién nacido, el padre, como para el tránsito durante la clínica y el resto de los pacientes. Ya, uso de mascarilla en traslado y estadías, ya sean SAI, que es la sala de atención de parto integral, y la habitación del paciente. El personal clínico está tomando todas las medidas de uso de elementos de protección. Si la paciente es negativa, sí o sí se está utilizando mascarillas y antiparra o protección facial, un escudo facial, y si las pacientes son positivas o con sospecha, se utilizan todos los elementos de protección que son los que se pueden ver en la fotografía, que es la pechera, guantes, gorro, mascarilla, KN95 o N95, otra mascarilla encima y la protección ocular. ¿Cuándo debo acudir a la urgencia o maternidad? Esto generalmente sus matronas se los van a informar, sus médicos se los van a recalcar, pero siempre es importante volver a insistir para que tengan esto claro. Si hay un sangrado genital que sea como una regla, si hay una disminución o ausencia de movimientos fetales, si se presenta fiebre sobre 38 grados, si hay pérdida de líquido por los genitales que no se pueda controlar en un si es tu primer parto, que sean cada 5 minutos, que se mantengan por lo menos por 2 horas, y si es un segundo parto, o tercero o cuarto, si ya has tenido más partos, contracciones uterinas cada 5 a 10 minutos, que se mantengan por lo menos 1 hora. A esto tenemos que agregar si es que se presenta cualquier tipo de sintomatología que te haga sospechar que puedas tener el contagio por COVID-19, lo que habíamos hablado con anterioridad, ya sea dificultad para respirar, tos, malestar general, dolor de cuerpo, de los músculos, etc. Siempre es importante avisar a tu médico matrona porque ellos además te pueden guiar qué hacer, cuándo acudir, si tienen que hacer otra cosa. Es súper importante confiar en tu equipo de salud, en el equipo que elegiste para este momento, ¿ya? Esta orientación también es complementaria a lo que estás sintiendo. O sea, si yo te digo como matrona, ya, contracciones uterinas cada 5 minutos durante 2 horas o más, pero la verdad es que llevas 1 hora con esas contracciones que son muy dolorosas, no vamos a esperar hasta las 2 horas, te vas a la urgencia y vas a ser evaluado. ¿Cuáles son los posibles escenarios que podemos tener? Una cesárea electiva, una inducción programada, trabajo de parto espontáneo o una consulta de urgencia. Entonces, para una cesárea electiva o una inducción electiva, tu médico matrona te entregarán toda la información con las indicaciones para hospitalizarte. Eso significa que te van a dar un papelito con la fecha, hora y debes ingresar por admisión central ubicado en el 3er piso. Desde ahí te harán todo el trámite administrativo y te trasladarán a tu habitación. La matrona de turno irá en fondo a hacerte el ingreso, te hará algunas preguntas, a realizar una ficha médica con todo tu antecedente y se registrará en la ficha que nosotros tenemos electrónica. Luego te van a preparar para, ya sea para inducción o para cesárea, con una bata de la clínica, pantuflas, etcétera, y si es inducción, tu matrona tratante llegará a tu habitación para iniciar la inducción, y si es cesárea, irá el anestesista a evaluarse en fondo el tipo de anestesia, a contarte un poquito cómo es la situación, cómo va a funcionar la anestesia, en qué consiste, etcétera. Te hará firmar un consentimiento y cuando sea el momento y la hora de la cesárea programada, te bajarán a pabellón junto a tu
acompañante. ¿Qué pasa si estoy en trabajo de parto? Si comienzas en trabajo de parto, siempre debes avisarle a tu matrona, ¿ya? Ella, aparte de darte las indicaciones, te va a guiar, te va a dar la tranquilidad de cómo llegar a la clínica, etcétera, ¿ya? Debes ingresar por urgencia de maternidad, llegando por urgencia adulto, o directamente, en este caso, si es un día hábil, puedes llegar directamente al pabellón de maternidad por el segundo piso a través del edificio A, ¿ya? En el momento en que ingresas a la urgencia de maternidad, serás evaluada por el médico, por la matrona de turno, y si estás en trabajo de parto, se le comunicará a tu equipo médico y después luego se realizará el ingreso SAI, que es la sala de atención de parto integral. Si no estás en trabajo de parto, igual se le informará a tu equipo médico y se derivará de regreso a la casa, al domicilio, con las indicaciones respectivas, ¿ya? En todo este proceso puedes estar acompañada sin problema. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a ingresar a la urgencia de maternidad? Si ingresamos por la urgencia adulto, debemos ingresar por la urgencia adulto, podemos avisar en la urgencia adulto y te trasladarán a la urgencia maternidad en silla de ruedas, ya en donde a nosotros nos van a avisar, nos van a decir, viene al paciente con contracciones, porque rompió membranas, porque está sangrando, y nosotros vamos a estar esperando. Si es que vas a ingresar directo por el segundo piso, directo a la maternidad sin pasar por urgencia adulto, subes por el ascensor del centro médico, o sea, del edificio C, hasta el tercer piso, te cambias de ascensor al edificio H y bajas al segundo piso y tocas el timbre y dices que vienes a la urgencia maternidad. Ahí nosotros te haremos pasar y haremos toda la atención respectiva. Entonces, como resumen, ¿qué podría hacer si soy PCR positiva, tengo COVID, contacto piel con piel? Sí, inmediatamente después del parto, sí, y nosotros como equipo de salud vamos a tomar todas las medidas para disminuir el riesgo de contagio para tu guaguita. ¿Vas a poder dar pecho dentro de la primera hora y las próximas horas? Por supuesto que sí, o sea, eso no hay duda, ¿ya? ¿Vas a poder quedarte con tu guaguita en la habitación? Sí, lo único que se van a tomar ciertas medidas como dejar la cuna, no como se ve en la fotografía, pegada en fondo tu cabeza con la cuna, sino tomar una cierta distancia en donde la cabeza de la madre contagiada está por lo menos a 1,80 m, pero dentro de la misma habitación igual, ¿ya? El neonatólogo durante el trabajo de parto o cesárea, si eres COVID positivo, te va a preguntar, te va a dar la opción de separarte de tu guaguita o continuar con ella, pero la verdad es que todas las pocas pacientes que hemos tenido con COVID positivo han accedido a quedarse con su guaguita tomando todas las precauciones para evitar el contagio. Y como este ha sido un momento de mucha ansiedad, ¿qué cosas podría hacer como tips para disminuir esa ansiedad del momento del parto? ¿O qué puedo hacer yo para estar un poco más tranquila? Primero, tratar de mantener rutinas diarias para así saber qué va a suceder durante el día, ¿ya? Y eso también hace que el día pase mucho más rápido. Anotar en una libreta todas las dudas para poder realizarlas en el control médico o en la charla con tu matrona. Cuando se acerque la fecha del parto, tratar de tener todo ordenado y no tener que estar ese día buscando cosas. No, me faltó el peluche, no, que me faltó el tuto, no, que me faltó el gorro. Ya tener todo listo, ordenado, doblado, en paquetitos, etcétera, en una mochila, para el día del momento del parto, tomar los bolsos y partir a la clínica. ¿Qué otras cosas puedo realizar? Cualquier cosa que me provoque sensación de bienestar y que me ayude a liberar un poquito de endorfina. Por ejemplo, no sé, estos son como ideas. Tejer, leer, ver series, pintar, escuchar música, bailar, etc. Realizar ejercicios para el embarazo y el parto, que no generen mucho impacto, eso también ayuda a liberar endorfinas. La endorfina produce sensación de bienestar, de felicidad, de alegría. Incluirse en talleres de preparación para el parto, esto te permite saber qué va a ir sucediendo durante el embarazo y cuáles son los cambios que podemos esperar durante todo este proceso. ¿Ya? El estrés libera hormonas que producen disminución de la liberación de oxitocina, y la oxitocina es el motor principal para el trabajo de parto, ya que produce las contracciones. Entonces, si nosotros empezamos a crear un ambiente de tranquilidad, de disminución de estrés, va a ayudar a que todo esto vaya fluyendo y sea mucho más fácil.
¿ya? Hay que recordar que la clínica sigue teniendo consulta, el centro médico está abierto, además cuenta con telemedicina y se están haciendo visitas también domiciliarias. Esas son las 3 modalidades que la clínica está haciendo sus atenciones. Y si no quieres venir a la clínica, pedir una hora por telemedicina, o por ejemplo, posparto, si necesitas ayuda con la lactancia, hay clínica lactancia que la matrona va a ayudarte a lactar.